¿Saben lo que es firmar una sentencia de por vida con 16 años y que todos los presentes aplaudan como si fuera el día más feliz de tu vida? Yo sí, porque mi boda no fue una celebración de amor, fue una transacción comercial. Fui una novia niña, una moneda de cambio en un acuerdo entre familias que olía a tierra y a ganado. Mi padre me vendió, mi madre cayó, y el hombre que me compró, mi futuro marido, me sonrió con los ojos de un carcelero el día que sellaron mi destino. Hoy, con 79 años y la piel curtida por un sol que he aprendido a amar, les cuento esto no para que sientan lástima, sino para que sepan que la libertad, cuando se conquista, sabe a gloria bendita, pero las cicatrices de la jaula, esas, nunca se borran del todo. Esta es la historia de cómo sobreviví a un matrimonio que era una tumba y a una familia que era el verdugo. Y les advierto, lo que van a escuchar las va a indignar, las va a hacer llorar, pero al final, espero, les dará una fuerza que no sabían que tenían. Mi nombre es Sofía. Crecí en un valle donde las montañas eran tan altas que parecían querer ocultarnos del resto del mundo. Un lugar donde la palabra de un padre era ley y el honor de una familia valía más que la felicidad de una hija. Yo era una niña soñadora. Me gustaba leer los pocos libros que caían en mis manos y fantaseaba con conocer el mar. Pero mis sueños se ahogaron una tarde de primavera, cuando mi padre, Javier, un hombre duro como la piedra de la que estaba hecha nuestra casa, me llamó al salón. Mi madre, Luisa, estaba a su lado, bordando un pañuelo con la cabeza gacha, como si el hilo fuera lo único que mereciera su atención. Sofía, dijo mi padre sin mirarme, la familia de Ricardo Balbuena ha pedido tu mano. Es un buen hombre, con tierras y posición. Te casarás en 2 meses. No fue una pregunta, fue un decreto. Ricardo Balbuena era un hombre que me doblaba la edad, viudo, con una reputación de ser tan implacable en los negocios como frío en el trato. El miedo me subió por la garganta como una bilis amarga. Miré a mi madre, buscando una tabla de salvación en sus ojos, pero no la encontré. Sus ojos siguieron fijos en la aguja. Su silencio fue un grito que me confirmó que estaba sola. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no dijiste nada? Esa pregunta se convirtió en una herida que supuró durante décadas. El día de la boda, el vestido blanco que me pusieron pesaba como una mortaja. La gente del pueblo me miraba con una mezcla de envidia y pena. Envidiaban mi suerte al casarme con el hombre más rico de la comarca. Sentían pena por la niña que se escondía detrás del velo. Ricardo, a mi lado en el altar, me tomó la mano. Su piel era fría, su agarre firme. No era la mano de un amante, era la de un dueño tomando posesión de su propiedad. Me llevó a vivir a su hacienda, una casa enorme y sombría, llena de pasillos silenciosos y retratos de ancestros que parecían juzgarme desde las paredes. Allí conocí a su hermana menor, Adela. Al principio, ella fue como un soplo de aire fresco en esa atmósfera asfixiante. Era alegre, me traía flores a escondidas de su hermano y me contaba historias del mundo de más allá de las montañas. Me aferré a ella como una náufraga. Creía haber encontrado una amiga, una aliada, pero había algo en su mirada, una lástima extraña, una curiosidad casi clínica que a veces me inquietaba. ¿Era genuina su amabilidad o era yo solo un entretenimiento para ella, la nueva pieza exótica en el museo de su familia? Y luego estaba el secreto del trato. Mi padre no solo me había entregado a mí, también había cedido las mejores tierras de nuestra familia, las que lindaban con el río, las más fértiles. Era un precio demasiado alto. Una noche, escuché a Ricardo hablar con su capataz. Mencionaron esas tierras, pero no hablaban de cosechas. Hablaban de derechos de agua y de algo que jamás debía saberse. Comprendí entonces que mi matrimonio no era solo un acuerdo de tierras, era el sello de un pacto mucho más oscuro, un secreto enterrado bajo esos campos fértiles que yo había pagado con mi vida. Todos pensaban que mi condena era el matrimonio. Pobres ilusos. El matrimonio fue solo la puerta de entrada a un infierno que tenía un nombre y un apellido que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. La vida en la hacienda Balbuena era una coreografía del silencio. Ricardo era un hombre de rutinas inquebrantables y pocas palabras. Desayunaba a las 6, recorría sus tierras a caballo
almorzaba solo en su despacho y por la noche cenábamos en un comedor tan grande que nuestras voces se perdían entre los candelabros. En esa cena, él hablaba de negocios, de precios, de ganado, nunca de mí, nunca de nosotros. Yo era una pieza más del mobiliario, un objeto hermoso y silencioso que adornaba la cabecera de su mesa. Las noches eran la peor parte. En la oscuridad de la alcoba, su presencia era una montaña que me aplastaba. No había ternura, no había pasión, solo un deber conyugal cumplido con la misma frialdad con la que firmaba un contrato. Yo aprendí a disociarme, a enviar mi mente lejos de allí, a las páginas de mis libros, a la orilla de ese mar que nunca había visto. Mi cuerpo estaba en esa cama, pero mi alma flotaba en un limbo, esperando a que todo terminara. Me sentía humillada, invisible, despojada de mi propia piel. Mi única válvula de escape eran las visitas de Adela. Ella me contaba chismes del pueblo, me traía revistas de la ciudad y me escuchaba lamentarme. Lloré en su hombro muchas veces, le confesé mi soledad, mi miedo, mi desdicha. Paciencia, Sofía, me decía acariciándome el pelo. Los hombres como mi hermano son así, duros por fuera, pero ya verás cómo se ablanda. Dale un hijo y será todo tuyo. Un hijo. Esa palabra se convirtió en una obsesión para Ricardo. No por amor, sino por la necesidad de un heredero que llevara el apellido Balbuena y heredara su imperio. Cada mes que pasaba sin que yo quedara embarazada, la presión aumentaba. Su silencio se volvía más denso, sus miradas más acusadoras. Empezó a traerme médicos de la ciudad, viejos con manos frías que me examinaban como si fuera una yegua de cría que no cumplía su función. Me sentía violada, no solo por mi marido, sino por la ciencia, por la expectativa de toda una familia. Y mi madre venía a visitarme de vez en cuando. Se sentaba en el borde de un sofá de terciopelo, incómoda en ese entorno de riqueza, y me hacía las mismas preguntas que todos. ¿Todavía nada? Tienes que cuidarte más, Sofía. A un hombre hay que darle lo que es suyo. Nunca me preguntó si era feliz. Nunca me miró a los ojos el tiempo suficiente como para ver el abismo que había en ellos. Me estaba fallando de nuevo, apuñalándome con su complicidad silenciosa. Fue Adela quien me dio un supuesto remedio, unas hierbas que, según ella, una curandera de las montañas le había asegurado que abrían la matriz. Desesperada, empecé a tomarlas en infusión cada noche. El sabor era amargo, pero más amarga era mi vida. Y entonces, cuando ya había perdido toda esperanza, ocurrió. Creí que por fin las cosas mejorarían. Creí que un hijo me daría un lugar en esa casa, un propósito, quizás incluso una pizca del afecto de Ricardo. Fui tan estúpida. El día que el médico confirmó mi embarazo, Ricardo no me sonrió, simplemente asintió, como quien cierra un buen trato, y se fue a su despacho. Por la tarde, Adela vino a verme, exultante. «¡Te lo dije!», exclamó abrazándome. «Ahora todo cambiará». Pero esa noche tuve un dolor terrible, un calambre que me dobló en dos, y luego la sangre. Perdí al bebé. La recuperación física fue lenta, pero la devastación emocional fue un pozo sin fondo. Ricardo ni siquiera entró en mi habitación. Me mandó decir con una criada que esperaba mi pronta recuperación para volver a intentarlo. Fui yo la culpable, la yegua defectuosa, la que no había sido capaz de retener al heredero. Y fue entonces, en el punto más bajo de mi vida, cuando el destino decidió darme la estocada final. Una noche, incapaz de dormir, bajé a la cocina a por un vaso de agua. Al pasar por la biblioteca, oí voces. Eran Ricardo y Adela. Me detuve, con el corazón en un puño. «No te preocupes, hermanito», decía Adela con una voz que ya no era dulce, sino afilada y conspiradora. «La curandera me ha dado una dosis más fuerte. Esta vez, las hierbas harán su trabajo desde el principio. No volverá a haber errores. Esa campesina no te dará un heredero mestizo. El próximo hijo que se anuncie en esta casa será mío, y será un Balbuena de pura cepa. Permítanme tomar un sorbo de agua». Mi garganta se seca al recordar estas cosas. Mientras lo hago, si esta historia, por dura que sea, las está haciendo sentir algo, les pido un pequeño favor con todo el cariño. Justo debajo de este video
verán una manito con el pulgar hacia arriba. Si la aprietan, se pondrá de color blanco o azul. Eso es un me gusta. Y a mí me dice que están ahí conmigo, escuchando en silencio. Y justo al lado hay un botoncito negro que dice suscribirse. Si lo tocan, se unirán a esta comunidad de mujeres que no le temen a las verdades. No cuesta nada, es gratis. Y así sabrán siempre que he subido una nueva confesión. Gracias, de corazón, ahora sigo. Porque esa traición, esa revelación monstruosa, no me hundió, me despertó. Lo que viene a continuación, queridas mías, les va a chocar el corazón. Aquellas palabras fueron como un rayo que, en lugar de matarme, me devolvieron la vida. Me quedé helada detrás de la puerta de la biblioteca, el vaso de agua temblando en mi mano, pero por dentro un fuego gélido comenzó a extenderse por mis venas. Todo el dolor, toda la humillación, toda la tristeza de los últimos años se cristalizaron en un solo instante de una claridad brutal. Adela, mi amiga, mi confidente, la única luz en mi oscuridad, había sido ella. Las hierbas que me daba con una sonrisa solícita no eran para la fertilidad, eran veneno. Un veneno lento que me estaba destruyendo por dentro y que había matado a mi hijo nonato. Y no lo había hecho sola. Ricardo, mi marido, el hombre que dormía a mi lado cada noche, era su cómplice. Peor aún, era el cerebro. Y el motivo era tan antiguo y retorcido como las raíces de sus árboles genealógicos: la pureza de la sangre. Yo era una campesina, una pieza externa necesaria para asegurar las tierras y los derechos de agua, pero nunca, jamás, sería digna de llevar a un verdadero Balbuena en mi vientre. Y la guinda de aquel pastel macabro era la revelación implícita en las palabras de Adela. El próximo hijo que se anuncie en esta casa será mío. Su relación con su hermano iba más allá de la lealtad familiar. Eran amantes. El horror de la revelación me habría hecho vomitar si no hubiera estado tan paralizada. Mi matrimonio no era un fracaso. Era un fraude diseñado desde el principio, y yo era la víctima sacrificial en el altar de su linaje depravado. Volví a mi habitación sin hacer ruido, como un fantasma. Me metí en la cama y fingí dormir. Sentí el peso de Ricardo a mi lado, su respiración tranquila, y tuve que usar cada gramo de mi autocontrol para no clavarle las uñas en la garganta. Esa noche no dormí. Esa noche nací de nuevo. La Sofía soñadora y asustada murió en ese pasillo. En su lugar, surgió una mujer que ya no tenía nada que perder y, por lo tanto, era libre de hacer cualquier cosa. A la mañana siguiente, me miré al espejo. Mis ojos ya no eran los de una víctima, eran los de una estratega. Me vestí con el mejor de mis vestidos, me peiné con esmero y bajé a desayunar. Por primera vez, miré a Ricardo directamente a los ojos mientras él leía el periódico. «Buenos días, querido», dije, con una dulzura que lo desconcertó. Adela entró en el comedor poco después, tarareando. «Qué bien te ves hoy, Sofía», dijo con su falsa alegría. Le sonreí. «Me siento renovada», respondí. Empecé a jugar su mismo juego, pero con mis propias reglas. Me volví la esposa más dócil y complaciente que pudieran imaginar. Dejé de llorar, dejé de quejarme. Aceptaba las infusiones de Adela con una sonrisa de gratitud, pero en lugar de beberlas, las arrojaba por la ventana de mi cuarto cuando nadie miraba. Empecé a escuchar en las puertas, a leer los papeles del despacho de Ricardo cuando él salía a cabalgar. Fingía ignorancia, pero absorbía cada detalle, cada nombre, cada cifra. Descubrí la verdadera naturaleza del pacto con mi padre. No eran solo las tierras, eran los derechos del río. Ricardo estaba planeando construir una presa que desviaría el cauce, dejando secas las tierras de todos los demás agricultores del valle, incluido mi propio padre. Se convertiría en el dueño absoluto del agua, el recurso más preciado, y por tanto, en el dueño de la vida y la muerte de todos en la comarca. Y mi padre, a cambio de salvarse de una vieja deuda de juego que Ricardo había comprado, había firmado el consentimiento vendiendo no solo a su hija, sino el futuro de todos sus vecinos. Mi plan tardó meses en tomar forma. Era arriesgado, peligroso. Si me descubrían, no dudarían en encerrarme en un manicomio o algo peor. Necesitaba un aliado, alguien de fuera,
alguien a quien Ricardo no pudiera comprar ni intimidar, y lo encontré en el lugar más inesperado. Un día, mientras acompañaba a Adela al pueblo, vi a un joven forastero que hacía preguntas cerca del ayuntamiento. Llevaba una cámara y un cuaderno. Era periodista. Su nombre era Martín. Con la excusa de sentirme mareada, logré separarme de Adela por unos minutos y abordarlo. Le dije que tenía una historia para él, una historia de corrupción, poder y agua que haría temblar los cimientos del valle. Al principio se mostró escéptico, pero vio la desesperación y la determinación en mis ojos. Le di un detalle, solo uno, sobre los planos de la presa que había visto en el despacho de Ricardo. Una prueba de que no mentía. Acordamos vernos en secreto. Nuestros encuentros eran breves, peligrosos, en viejas capillas abandonadas o en los límites del bosque. Le entregué copias de los documentos que fui robando. Le conté la historia del pacto, la verdad sobre el poder de los Balbuena. Y mientras el plan periodístico avanzaba, yo ejecutaba el mío en la hacienda. Una tarde, mientras Ricardo estaba de viaje en la ciudad, entré en la habitación de Adela. Sabía dónde guardaba las hierbas abortivas. Cogí una buena cantidad y las mezclé con el tabaco de la pipa que Ricardo fumaba cada noche después de cenar. No era una dosis para matar. Era una dosis para enfermar, para debilitar, para sembrar el caos desde dentro, igual que ellos habían hecho conmigo. La guerra había comenzado y yo ya no era un peón. Era la reina moviendo mis piezas en un tablero que ellos creían controlar. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta. Ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. Ricardo regresó de la ciudad esa misma noche, satisfecho de sus negocios, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Como un ritual macabro, después de cenar, se sentó en su sillón de cuero junto a la chimenea, llenó su pipa con la mezcla adulterada que yo había preparado y la encendió. Lo observé desde el otro lado de la habitación fingiendo leer, mientras el humo aromático llenaba el aire. Esa noche no pasó nada, ni la siguiente. Empecé a pensar que había fallado, que la cantidad no era suficiente. Pero al tercer día, Ricardo se despertó con una tos seca y persistente. Lo achacó al frío, al sereno de la noche. Pero la tos no se fue. Se volvió más profunda, más violenta. Empezó a quejarse de dolores en el pecho, de una fatiga que no le permitía ni siquiera montar a caballo. Adela revoloteaba a su alrededor preocupada, preparándole caldos y tónicos, sin sospechar que el veneno estaba en el aire que su hermano respiraba cada noche. El médico del pueblo, un hombre cobarde que estaba en el bolsillo de los Balbuena, lo diagnosticó como una simple bronquitis. Pero Ricardo no mejoraba. Se debilitaba día a día. Su cuerpo robusto se encorvaba. Su voz autoritaria se convertía en un susurro ronco. El león estaba enfermo, y el miedo por primera vez asomó en sus ojos. Mientras el cuerpo de Ricardo se consumía lentamente, el artículo de Martín explotó como una bomba. Salió publicado en un periódico de tirada nacional, en primera plana. El cacique que roba el agua, la trama de corrupción que ahoga un valle. El reportaje era demoledor. Detallaba el plan de la presa. Publicaba copias de los acuerdos firmados, incluyendo el vergonzoso contrato que mi padre había sellado con mi matrimonio. Daba nombres, fechas, cifras. El escándalo fue mayúsculo. La gente del valle, que siempre había temido y respetado a los Balbuena, se sintió traicionada. Empezaron a reunirse en la plaza, a hablar en voz alta, a organizarse. El miedo había cambiado de bando. Mi padre fue el primero en caer. Repudiado por sus vecinos, señalado como un traidor, se encerró en su casa, avergonzado y derrotado. Cuando fui a verlo, no para regodearme, sino para cerrar esa herida, lo encontré envejecido 10 años en una semana. Por primera vez en mi vida, me miró a los ojos y vi lágrimas. «Perdóname, hija», susurró. No sabía que era tan grave. No sé si lo perdoné,
Quizás nunca lo haga del todo, pero en ese momento entendí que él también había sido una víctima de su propia debilidad y de la manipulación de un hombre mucho más poderoso. En la hacienda, el caos era total. Con Ricardo postrado en la cama, fue Adela quien tuvo que hacer frente a la crisis. La mujer dulce y encantadora desapareció, dando paso a una arpía furiosa y desesperada. Recibía a los abogados, a los socios que venían a pedir explicaciones, gritando y amenazando. Pero su poder, que en realidad era un reflejo del poder de su hermano, se desvanecía. Una tarde la encontré en el despacho, revolviendo papeles, con el rostro desencajado. Me miró con un odio puro. Tú, Ciceo, esto es cosa tuya. Esa cara de mosquita muerta nunca me engañó. No lo negué. Simplemente la miré con la misma calma con la que ella me había visto sufrir. Se acabó el juego, Adela, le dije. Fue entonces cuando cometió su último error. Ciega de rabia, se abalanzó sobre mí. Forcejeamos. En la lucha, tropezó y cayó, golpeándose la cabeza contra el filo de la pesada mesa de roble. Quedó tendida en el suelo, inmóvil, con un hilo de sangre manchando la alfombra persa. Por un momento, el pánico me invadió, pero luego, una frialdad calculadora se apoderó de mí. No llamé a nadie. Subí a la habitación de Ricardo. Estaba débil, febril, apenas consciente. Me senté a su lado. Adela ha tenido un accidente, le dije en voz baja. Se ha caído, pero antes de desmayarse, me lo ha confesado todo, Ricardo. Me ha confesado lo de las hierbas, lo de vuestro plan para que yo no tuviera a tu heredero. Me ha confesado vuestra relación. Vi cómo sus ojos se abrían de par en par, el terror superando a la fiebre. Intentó incorporarse, pero no tenía fuerzas. Mientes, jadeó. Negué lentamente con la cabeza. No miento. Y ahora vas a escucharme. Vas a firmar unos papeles. Vas a anular nuestro matrimonio y me vas a dar una compensación. Una compensación tan grande que nunca más tenga que preocuparme por nada. Y a cambio, yo guardaré vuestro sucio secreto. Si no lo haces, cuando la policía venga a investigar el accidente de tu hermana, me aseguraré de que lo sepan todo. El león estaba enjaulado, derrotado. Sabía que no tenía escapatoria. El honor de su apellido, lo único que le quedaba, estaba en mis manos, y yo no iba a soltar la presa. Ricardo firmó todo lo que le puse delante, con una mano temblorosa, que ya no era la de un hombre poderoso, sino la de un anciano derrotado. Firmó la anulación del matrimonio, la cesión de una parte considerable de sus bienes, y lo más importante, para mí, la devolución de las tierras y los derechos de agua a sus dueños originales del valle. Lo hice no solo por mí, sino por todos aquellos a los que había estado a punto de arruinar. Adela sobrevivió a la caída, pero el golpe le dejó secuelas. Cuando despertó, su mente estaba confundida, fragmentada. Ya no era la mujer astuta y cruel, sino una sombra de lo que fue, perdida en sus propios recuerdos. Ricardo, consumido por la enfermedad y la vergüenza pública, la envió a un sanatorio de lujo en la capital, lejos de las miradas, borrándola de la historia de los Balbuena como si nunca hubiera existido. Yo, por mi parte, cogí lo que era mío y me marché de aquella casa sin mirar atrás. No me llevé vestidos ni joyas, solo me llevé mi libertad. El día que abandoné el valle, nadie vino a despedirme. Mi padre seguía encerrado en su vergüenza y mi madre siguió bordando su silencio hasta el final de sus días. Nunca hablamos de lo sucedido. Nunca me pidió perdón. Su castigo fue vivir y morir en el ostracismo que ella misma había ayudado a tejer. No sentí pena. Hacía mucho tiempo que mi corazón había aprendido a protegerse de ella. Me instalé en una pequeña ciudad en la costa. Cumplí mi sueño de la infancia, ver el mar. La primera vez que lo hice, lloré. Lloré por la niña que fui, por la mujer que me obligaron a ser y por la persona que por fin tenía la oportunidad de descubrir. Con el dinero de la compensación, monté una pequeña librería, un refugio de historias, de mundos posibles, el lugar que siempre había anhelado. Aprendí a vivir sola, pero no en soledad. Me rodeé de libros, de la brisa salada, de la amabilidad de los extraños. Encontré la paz a mi manera, pero ¿superé todo?
Esa es una pregunta más complicada. Superar no significa olvidar. Las cicatrices siguen ahí. Hay noches en las que todavía sueño con los pasillos oscuros de la hacienda. Hay días en los que un olor o un sonido me transportan de vuelta a esa jaula de oro. Pero ya no me paralizan. Son un recordatorio de la fuerza que no sabía que tenía, del precio de la libertad. Mi historia no es un cuento de hadas con un final feliz. Es el relato crudo de una supervivencia. La moraleja, si es que hay alguna, es que a veces las cadenas más fuertes no son las de metal, sino las que nos impone la propia familia en nombre del honor, la tradición o el deber. Y romperlas requiere un coraje que a menudo solo encontramos cuando ya lo hemos perdido todo. No soy una heroína. Fui una mujer acorralada que decidió morder en lugar de dejarse devorar. Usé sus mismas armas: la manipulación, el secreto, el veneno. ¿Me convierte eso en alguien como ellos? Quizás una parte de mí siempre estará manchada por la oscuridad que tuve que abrazar para poder escapar. No lo sé, pero cuando me siento en el porche de mi casa, mirando las olas, respirando el aire limpio, sé que tomé la única decisión que podía tomar para seguir viviendo. Y vivir, queridas mías, es la única victoria que importa. Ahora, si esta confesión ha resonado en algún rincón de su alma, si las ha hecho sentir, pensar o recordar, les pido una última cosa, con todo el cariño del mundo. Justo debajo, verán esa manito con el pulgar hacia arriba. Tóquenla, por favor. Es un me gusta. Y me hace saber que no estoy sola, que mis palabras han cruzado la pantalla y las han acompañado un rato. Y si aún no forman parte de esta pequeña gran familia, aprieten el botoncito negro que dice suscribirse. Es gratis y es la forma de asegurarnos de que nos volveremos a encontrar. Y sobre todo, cuéntenme en los comentarios, ¿han vivido alguna vez una traición familiar? ¿Se han sentido atrapadas en una vida que no eligieron? Sus historias son importantes. Son un eco de la mía. Aquí las espero, cada día, con un nuevo relato, con una nueva verdad que necesita ser contada. Gracias por escuchar.